Imaginemos por un momento una paradoja histórica fascinante. O sea, pensemos en un movimiento clandestino súper contracultural. Y financiado principalmente por mujeres, que no es un detalle menor. Exacto, sostenido por mujeres. Siguen a un líder rebelde que acaba siendo ejecutado por el Estado de la peor forma posible. Ujú. Pero luego, con el paso de los siglos, ese mismo movimiento igualitario se transforma en la jerarquía más rígida y dominada por hombres de todo el Imperio Romano. Es que es uno de los giros de guión más drásticos de la historia occidental, de verdad. Pasamos de unas redes de apoyo en casas particulares a un sistema de poder colosal. Y en ese proceso se reescriben por completo las reglas de quién tiene voz y quién no. Así que bueno, de eso trata nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en unos materiales increíbles. Tenemos un artículo enciclopédico muy extenso sobre la investigación del Jesús histórico, también unos extractos sobre el proceso judicial romano de Cristo y un artículo académico súper agudo de la investigadora Carmen Bernabé. Ah, sí, el que se titula Mujeres en la Iglesia, corresponsabilidad o minoría de edad. Es una joya ese texto. Totalmente. Y la misión de hoy es doble. Por un lado, queremos extraer qué sabemos realmente a nivel histórico sobre los inicios de este movimiento, separando un poco la historia del dogma. Claro, operando casi como arqueólogos, ¿no? Quitando capas de siglos de interpretaciones. Eso es. Y, en segundo lugar, queremos trazar cómo esa revolución inicial fue, digamos, domesticada institucionalmente, y ver el impacto específico que eso tuvo en el papel de la mujer. Pues tenemos mucho terreno que cubrir. Sí, pero antes de arrancar, quiero dejar súper claras las reglas del juego para quienes nos escuchan. Al tratar fuentes que tocan religión, teología e historia, nuestra postura hoy es estrictamente imparcial y analítica. Totalmente. No tomamos partido, no respaldamos visiones religiosas ni ideologías políticas de ningún lado. Nuestro único fin es exponer y analizar los datos tal cual los presentan nuestras fuentes. Es que es la única forma de acercarse a un material tan denso y debatido. Hay que dejar las creencias en la puerta para poder ver los mecanismos históricos. Pues empecemos por la base. Para entender cómo evolucionó todo este andamiaje, hay que mirar primero al fundador. El artículo enciclopédico señala que casi todos los historiadores aceptan que Jesús de Nazaret existió. Sí, independientemente de si son creyentes, agnósticos o ateos. Ese es el consenso. Pero lo que me vuela la cabeza es lo poquísimo que dan por sentado. Según el texto, hay apenas 2 eventos en su vida que generan un consenso universal en la academia. 2 pilares comprobables que cruzan todas las barreras del escepticismo. Exacto. El primero es que fue bautizado por Juan el Bautista. Ajá. Y el segundo es que fue crucificado bajo las órdenes de Poncio Pilato. Todo lo demás se debate metodológicamente a muerte. Pero esos 2 hechos son firmes. Y me encanta cómo confirman esto con lo que llaman el criterio de dificultad o de vergüenza histórica. Yo lo leo y pienso, es como manejar las relaciones públicas modernas. A ver, cuéntame cómo lo ves. Pues o sea, si tú estás intentando vender a tu líder como una figura divina y victoriosa, jamás se te ocurrirá inventar que lo ejecutaron en una cruz. Claro, porque era el castigo más humillante diseñado por Roma. Exacto. Estaba reservado para esclavos y rebeldes políticos. Era un mensaje de terror. Si el equipo de marketing, entre comillas, pone eso en los textos, es porque fue tan público que no tuvieron más remedio que admitirlo. Esa es la esencia del criterio de dificultad. Nadie se inventa un obstáculo monumental para su propia causa. Y fíjate que con el bautismo pasa exactamente igual. ¿En qué sentido? Pues Juan el Bautista era una figura con muchísimo peso social. Si tú quieres afirmar que tu líder es la máxima autoridad, inventas que se sometió al bautismo de otro predicador. Claro, visualmente parece que está subordinado a Juan. Exacto. Es un dolor de cabeza teológico brutal para los primeros seguidores. La única razón lógica para incluir un detalle tan incómodo es que realmente pasó. Pero, volviendo a la crucifixión, creo que la cultura pop nos ha vendido que fue un conflicto puramente teológico. Como si Poncio Pilato estuviera ahí debatiendo dogmas sobre si era divino o no. Y nada más lejos de la realidad. Las fuentes legales romanas que revisamos pintan un escenario estrictamente político. A Roma los debates teológicos locales le daban exactamente igual. Eran pragmáticos, ¿no? Paga tus impuestos y no haga ruido. Totalmente. Roma era politeísta. Históricamente, a Jesús no lo ejecutan por hacer afirmaciones religiosas, sino porque representaba una amenaza a la estabilidad política.
Lo procesan por sedición. Y el contexto temporal lo explica todo. Pensemos que esto pasó en Jerusalén durante la Pascua judía. La ciudad pasaba de ser pequeña a tener cientos de miles de peregrinos furiosos con la ocupación. Era una olla a presión de fervor nacionalista. Exacto. Y en ese ambiente tan tenso, aparece alguien hablando de un reino inminente que va a sustituir a los reyes de la tierra. Eso es encender una cerilla en una fábrica de pólvora. Por eso el incidente de los mercaderes en el templo es clave. El templo no era solo para rezar, era el centro económico. Montar un disturbio ahí forzó la mano de las autoridades. O sea, control de daños puro y duro. Sí. Pilato firma la ejecución para cortar de raíz un posible levantamiento popular. No hay teología en esa decisión, es puro control imperial. Bien. Entonces, si entendemos que este movimiento surge en torno a un disidente político, un rebelde ejecutado por el sistema, ¿cómo se reflejaba esa rebeldía dentro del grupo de sus seguidores? Pues ahí entra el artículo de Carmen Bernabé, que es fascinante. Nos muestra que la verdadera revolución de este grupo no era armada, sino profundamente social y contracultural. Es que el contraste con el mundo grecorromano es abismal. El artículo cita a Musonio Rufo, un filósofo estoico del siglo I, para ilustrar lo que pensaba la gente normal en esa época. Sí, él articulaba el sentido común grecorromano. Decía que los dioses habían diseñado al hombre para lo público, para la política, y a la mujer, al considerarla intelectualmente inferior, para el interior de la casa. Y no era solo una opinión de un filósofo cascarrabias, era la ley. Las mujeres eran consideradas menores de edad perpetua según los textos. ¡Wow! Sí, literalmente menores perpetuas. No podían ir a un tribunal, no podían firmar contratos solas. Siempre necesitaban la tutela de un varón, ya fuera el padre o el marido. Y frente a ese muro legal y cultural absoluto, el movimiento de Jesús opera casi como un universo paralelo. Los textos muestran que él enseñaba teología a mujeres, algo rarísimo. Y no solo eso, ellas financiaban el movimiento. Eso me dejó loco. Claro, porque eso implica un nivel de agencia inaudito. Significa que había mujeres con patrimonio que de alguna manera estaban eludiendo ese control masculino para sostener una misión itinerante. Y fíjate en María Magdalena. Las fuentes la destacan no como una seguidora pasiva que hacía la comida, sino como la testigo principal en los momentos clave. Exacto, en la crucifixión y en la tumba vacía, precisamente cuando, según los textos, los discípulos varones habían huido por miedo. Es una locura. Pero lo que más me llamó la atención de las fuentes es la palabra que eligieron para llamarse a sí mismos. No usaron un término religioso tradicional del templo. Usaron la palabra griega eklesia. Que es un término súper cargado políticamente. En el mundo griego, la eclesia era la asamblea cívica de ciudadanos, el lugar donde los hombres libres deliberaban y tomaban decisiones políticas. Ya, pero espera. En Grecia las mujeres no podían pisar esa asamblea ciudadana bajo ningún concepto, ¿verdad? Bajo ninguno. Y ahí radica el genio subversivo de los primeros cristianos. Se apropian del término político más exclusivo y poderoso, pero le vacían la discriminación. O sea, meten a las mujeres en la asamblea de pleno derecho. Exactamente. En la Iglesia cristiana las mujeres no solo participaban, sino que lideraban. Bernabé menciona el capítulo 16 de la Carta a los Romanos, donde Pablo lista a mujeres concretas que dirigían iglesias domésticas. Iglesias en sus casas, liderando comunidades enteras. Sí, asumiendo roles de autoridad total. Pensemos en lo difícil que es hoy en día, en el siglo XXI, lograr paridad en la junta directiva de una empresa. Y estas comunidades lo hacían en el siglo I. Eran como familias sustitutas, donde todos se llamaban hermanos. Rechazando las jerarquías. De hecho, el texto recuerda que en Mateo 23 se prohíbe explícitamente llamar a nadie padre en la tierra, para evitar ese rol patriarcal de superioridad. Todo era horizontal. Pero claro, esto me lleva a la gran pregunta, al elefante en la habitación. Si leemos las fuentes históricas y vemos un movimiento igualitario liderado y financiado por mujeres, ¿cómo pasamos de eso a la institución hiperjerárquica que todos conocemos? Ese es el gran drama de la institucionalización. O sea, ¿cómo lograron los hombres empujarlas fuera del liderazgo sin destruir el movimiento? Pues no fue una conspiración de villanos de un día para otro. Fue un proceso larguísimo de asimilación cultural. Cuando un movimiento marginado crece masivamente y sobrevive, necesita organizarse. Y, trágicamente, copia lo que tiene alrededor.
Exacto. Absorbe la estructura de poder dominante, que en este caso era la burocracia corporativa del Imperio Romano. Esto me recuerda tanto a lo que pasa hoy con las startups tecnológicas. A ver, explícame eso. Sí, mira, una startup NES es súper disruptiva. Trabajan en un garaje, estructura plana, cualquiera puede liderar un proyecto. Pero en cuanto salen a bolsa y tienen que gestionar miles de empleados, entran en pánico. ¿Y contratar a gerentes corporativos tradicionales? Eso es. Y de repente adoptan la misma burocracia gris, lenta y jerárquica que originalmente habían jurado destruir. Es la paradoja de expandirse. Es una analogía perfecta. Las fuentes documentan exactamente esto entre los siglos II y III. Pasamos de lo que los textos llaman una estructura carismática, Donde todos aportaban según sus dones, ¿no? sí, según la carta a los Corintios, todos los bautizados tenían carismas o habilidades. Pero cuando el imperio deja de perseguirlos y empieza a asimilarlos, esa horizontalidad se ve como un caos ineficiente. Y ahí entra el famoso Cursus Honorum Romano. El texto de Bernabé detalla cómo la Iglesia calcó la escalera de poder de los magistrados del imperio. Calcaron todo. Las vestimentas que hoy parecen sagradas eran dignidades imperiales. Y lo más grave, consolidan una separación tajante entre el clero y los laicos. Uy, la palabra laico. El análisis de esa palabra en las fuentes me pareció revelador. Viene de la idea de la plebe. De repente partieron el movimiento en dos, los que administran lo sagrado y la plebe que solo recibe. Rompieron la horizontalidad por completo. Pero el artículo de Bernabé apunta un momento teológico clave en el siglo VI, con pensadores como el pseudo Dionisio usando el neoplatonismo para justificar esto. ¿Cómo funcionaba esa gimnasia mental? Pues funcionaba creando un mapa del universo que justificara a los que mandaban. El neoplatonismo imaginaba la realidad como una cascada. La divinidad está arriba y va cayendo en niveles o jerarquías. Jerarquía, claro, que significa orden sagrado. Exacto. Entonces, los que están en el escalón superior tienen excelencia y actúan. Y los de abajo solo pueden recibir pasivamente la gracia de los de arriba. Un sistema de filtración del poder. Si los hombres ya se habían colocado en los peldaños de arriba copiando a Roma, ahora tenían la filosofía perfecta que decía, nosotros actuamos y vosotros, laicos y mujeres, obedecéis. Pero el error histórico fatal fue ligar el poder de tomar decisiones exclusivamente al sacramento del orden, a la ordenación clerical. Como las mujeres ya no podían ser ordenadas por su sexo, quedaron borradas del mapa legal por defecto. Weber diría que la rutina burocrática ahogó al carisma original. Completamente. Pero claro, tú no puedes marginar a la mitad de tus fundadoras y decir simplemente, uy, es que ahora somos romanos. Necesitaban convencer a la gente de que esta exclusión era el plan de Dios. Y ahí llegamos a la parte más dura de las fuentes, la teología de la biología como destino. Utilizaron a pensadores gigantes como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Lo que leí de Tomás de Aquino me dejó helado. Y no lo escribía por maldad. Él creía que estaba haciendo ciencia. Se basaba en la biología defectuosa de Aristóteles, sí. Exacto. Afirmaba literalmente que la mujer debía estar sometida porque poseía, cito, un menor discernimiento de la razón. O sea, creía que biológicamente eran menos capaces de entender cosas complejas o gobernar. Es que Aristóteles veía a la mujer casi como un varón mal cocido en el vientre materno. Y mira, que aquí no creyera ciencia antigua es normal, todos somos hijos de nuestra época. Claro, no tenían microscopios. Pero lo devastador, como advierte Bernabé, es cuando esa ignorancia biológica se teologiza, cuando tomas un prejuicio cultural caduco y dices, esto es la voluntad inmutable de Dios. Blindan una norma social injusta con la capa de lo sagrado. Y es frustrante ver cómo esa misma letra pequeña medieval sigue operando en la era moderna. Las fuentes hablan del Sínodo de Obispos de 1971. Ese ejemplo es oro puro para entender las inercias del poder. Totalmente. Resulta que en el primer borrador de ese documento oficial sobre la justicia, se pedía que las mujeres tuvieran una responsabilidad igual a la de los varones. Igual a la de los varones. Paridad absoluta en el papel. Sí, pero en el texto oficial final, alguien metió mano y lo cambiaron. Publicaron que las mujeres debían tener, ojo a la frase, su parte propia de responsabilidad. Un cambio de palabras que es una trampa mortal. Es como firmar un contrato leyendo solo el titular. Parece que te dan equidad, pero la palabra propia es la letra pequeña que arruina todo. Porque la pregunta obligada es, ¿quién define cuál es esa parte propia de la mujer? Los que ya tienen el poder.
la jerarquía de hombres. Y basándose en esa sombra de Tomás de Aquino, siguen decidiendo que lo propio de la mujer es cuidar, asistir, hacer galletas para la parroquia. Y lo propio del varón es dirigir, hacer teología y manejar el presupuesto. Exacto. Te doy un espacio, pero solo dentro de la cajita biológica que yo he diseñado para ti. Y eso resume el peligro de la descontextualización histórica que denuncia el artículo. Si ignoras que estas normas nacieron por copiar al Imperio Romano y leer mala biología medieval, acabas vendiendo convenciones caducas como verdades divinas. Pues si damos un paso atrás y miramos el panorama completo que nos dejan estas fuentes, el viaje es asombroso. O sea, pasamos de un rabino campesino crucificado por desafiar al poder imperial, A un movimiento liderado y financiado por mujeres en casas particulares. y terminamos viendo cómo, por pura supervivencia, absorbieron toda la burocracia, la ropa y los prejuicios de los imperios que los oprimían, silenciando a la mitad de su comunidad. Pero el valor de hacer esta arqueología histórica es darnos cuenta de que la historia es maleable. Si estas estructuras se inventaron copiando a Roma, significa que pueden desarmarse y volver a cambiar hoy. Totalmente. Lo que se construyó en una época se puede reconstruir prestando atención a lo que piden los tiempos actuales. Exacto, no están talladas en piedra. Y eso nos deja una última reflexión para quienes nos escuchan. Algo que va mucho más allá de este análisis histórico. Pensemos en esto. Si un movimiento fundado en la igualdad radical pudo ser colonizado sin darse cuenta por las políticas corporativas de su época, solo por sobrevivir, Ujú. ¿qué ideologías, modelos económicos o estructuras invisibles de nuestra cultura moderna estarán infiltrándose hoy mismo en nuestras grandes instituciones públicas o privadas, sin que nadie al mando se esté dando cuenta? Le daremos una vuelta a eso,